¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 2 de noviembre, estrenando el segundo día de noviembre del año 2023. La tradición, el santoral, dice que hoy es el día de difuntos, pero la coyuntura política dice que es el día de los resucitados, porque al sexto año resucita Puigdemont por la gracia de Pedro Sánchez, para que Pedro Sánchez pueda ser investido por la gracia de Puigdemont. Nunca una nueva ley fue tan sencilla de explicar. Los propagandistas de la cosa martillean con la salmodia esta de lo compleja que es la cuestión, la cantidad de flecos que tiene, lo tortuosa que está siendo su redacción, los tochos y tochos de documentos legales, de sentencias, de jurisprudencias, de demás ciencias que han tenido que ser consideradas. Pero mire, al final esta futura ley que han redactado en la Moncloa, que es donde se ha redactado, en la Moncloa, en permanente contacto y plena sintonía con Waterloo, esta nueva ley es bien simple en su planteamiento. En el nombre de España, en el interés de España, por el bienestar de España, procédase a abortar todas las causas judiciales que incomoden al independentismo, empezando por la del Tribunal Supremo. Procédase a neutralizar a todos los jueces que todavía están tratando de conseguir que cumplan, que rindan cuentas por sus actos algunas personas que aún no han pasado por el juzgado. O sea, neutralícese al juez Pablo Llarena, al Tribunal Supremo, al presidente de la Sala de lo Penal, al presidente del Tribunal Supremo, señor Marchena, en fin. Para que Puigdemont brinde su salvavidas parlamentario a ese presidente que, corto de escaños, pues no puede revalidar su presidencia únicamente con los socios que ya tenía, ¿no? Necesita a este nuevo socio, que es el de Waterloo. Pues en esto consiste la ley, ¿no? Hoy o mañana veremos, cuando se registra la proposición, cuántos folios tiene, en todo esto que dice hoy El País, de que tiene un preámbulo en el que no paran de apelar al orden constitucional, y que luego se hace un relato así, pues muy ligerito de lo que fue el proceso. Pero vamos, la ley consiste en lo que consiste. Neutralícense, abórtense las causas judiciales, neutralícese a los jueces que todavía están en ellas, ¿no? Al juez García Castellón, que está con lo del Tsunami Democratic y los CDR, a Marchena, a Llarena, y ya está. En resumen, eso es la ley. Firmado, Madrid, Día de Difuntos 2023, Felipe Rey, que es a quien le va a tocar sancionar esta ley. No me la llame el Congreso ley de amnistía, llámenmela atendiendo al presidente agraciado por la norma. Hay que hacer de la necesidad virtud. Pues llámenlo ley de la necesidad. O en honor a su promotor y artífice, ley Puigdemont, que es como debería ser conocida, ley Puigdemont. O ya, para entendernos del todo, pues ley embudo, ¿no? Ley embudo. En las próximas horas van a suceder dos cosas en el Congreso de los Diputados. Una, que los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar, en festiva alianza con los grupos que repudian la Constitución, anteayer mismo Esquerra lo puso en un comunicado por escrito, nunca legitimaremos la Constitución. El PSOE y Sumar, en alianza con los grupos que tienen como proyecto único acabar con esta Constitución para poder consumar la independencia de Cataluña y del País Vasco, fingirán que presentan una propuesta legal que en realidad no han redactado ellos. A Pachi López le llega el PDF de la Moncloa para que lo imprima y para que proceda el registro, Pachi. Y segunda cosa que va a suceder en las próximas horas, si no hoy será mañana, en el Congreso de los Diputados. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, resucitada ella misma tras la escabechina electoral de las autonómicas de mayo, fingirá que ha tenido algún papel en la elección del día en el que se celebrará el pleno de investidura de su líder, Pedro Sánchez. A Francina le llega el calendario elegido por la Moncloa para que lo imprima y proceda. ¿Y el resto qué será? Pues el resto será cumplir con la liturgia parlamentaria, convocar el pleno, celebrar el debate, hacer una votación, y a la primera asistiremos, victoria por mayoría absoluta del presidente en funciones. Victoria por mayoría absoluta del presidente Puigdemont también, claro, al molt respetable. Y victoria por mayoría absoluta de Oriol Junqueras, de Marta Rovira, de la señora Forcadell, de los Jordis, de Joaquim Torra, de los CDR, apreteu, que decía Torra, del Tsunami Democratic y de todos aquellos que desde el año 2017 vienen instando al Partido Socialista
a admitir que el Estado represor persiguió injusta e ideológicamente a los sacrificados demócratas que le dieron al pueblo catalán la voz, la palabra y las urnas. La victoria de unos, que naturalmente pues siempre es la derrota de otros. La mayoría parlamentaria que lideran Sánchez y Puigdemont consumará la derrota del juez Pablo Llarena, que lleva 6 años peleando para poder juzgar al primer cabecilla del procés. 6 años de esfuerzos que pasarán a ser papel mojado por decisión del partido del gobierno y del cabecilla de aquel procés que es Puigdemont. Por lo menos eso es lo que tanto el gobierno como Junts per Catalunya da por hecho que acabará sucediendo. La impunidad. Que luego se encuentran con obstáculos, con curvas, con recursos, con no sé qué. Bueno, sí, pero el plan es la impunidad. Ley Puigdemont, ley del embudo. ¿Cuánto tarda en entrar en vigor esa ley? ¿Cuánto tarda el de Waterloo en poder pasearse ufano por la Plaza San Jaume? ¿Cuánto tarden los del Tsunami Democrático en quedar limpios de polvo y paja? Para la nueva mayoría pusgresista, pues es secundario. Todo va pantalla a pantalla. Lo primero es coronar a Pedro por la gracia del Carlas. Si luego los jueces del Supremo o de cualquier juzgado piden criterio al Tribunal Constitucional, presentan el recurso previo de la consulta antes de aplicar la medida o la van retrasando, hombre, siempre podrán ser denigrados esos jueces, esos tribunales, esas asociaciones, esos vocales del Poder Judicial, siempre podrán ser denigrados por derechistas, reaccionarios, enemigos de la paz y de la concordia. Y si perseveran mucho, serán tachados de catalanófobos. Quien discrepe de Pedro Sánchez Pérez Puigdemont ya sabe a lo que se expone. Revanchistas, vengativos, rencorosos y misericordes. Que no se puede ser de izquierdas y estar en contra de la amnistía, hombre. Mucho menos se puede militar en el PSOE y estar en contra de la amnistía, hombre. Sobre los del Tsunami Democratic y los CDR, claro, es que algunos de ellos están en procesos judiciales por presuntos delitos de terrorismo, pero ya aclara esta mañana la información, creo que es la del diario El País, ya aclara que, quedarán amnistiados también hechos que puedan haber sido calificados como delitos terroristas, pero solo si no han causado ni heridas graves a nadie ni muertes. Si han causado heridas leves, sí, se amnistían, pero si han causado heridas graves, entonces ya no. Para que no parezca que esto es barra libre, ¿eh? Hacen pasar la propuesta a los grupos parlamentarios como propia, porque esto tiene para quien ha parido el texto en cuestión, que es el gobierno, dos efectos muy saludables. El primero es que le permite alimentar esta ficción de que Pedro Sánchez llega a la amnistía porque se lo están pidiendo 57 diputados que le quieren investir. Dice que es receptivo el presidente. Bueno, no es verdad, llega a la amnistía porque se lo exigen 2 que no son diputados, que son Puigdemont y Junqueras. Y el segundo efecto, muy positivo para quien promueve la cuestión, es que utilizando este procedimiento se evita tener que esperar al criterio jurídico del Consejo del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Ya sabe usted que estos son los órganos consultivos, que a este gobierno pues le sobran, lo viene demostrando desde hace años, que son los órganos consultivos que tienen que pronunciarse en el caso de que la proposición, la ley en cuestión, la proponga el gobierno, sea un proyecto de ley. Como esto va a ser una proposición de los grupos parlamentarios, pues ya no hace falta ni el CGPJ, ni el Consejo de Estado, ni nada. ¿Quién necesita ya el criterio de nadie si el criterio está decidido? Sánchez y Puigdemont, por tanto, que es el nuevo tándem de nuestra vida política, Sánchez y Puigdemont han elegido la vía rápida. Bueno, pues solo cabe ya, hoy o mañana conoceremos el texto, pero solo cabe constatar la habilidad del presidente. La habilidad del presidente para llevar a su partido por donde a él en cada momento le parezca. Porque el PSOE está en lo que tú veas, Pedro, lo que haya que hacer que se haga, lo que tú digas. Solo cabe constatar lo mucho que ha aprendido el presidente en estos 4 años. Cuesta creerlo, estamos en 2023, pero en 2019, lo que provocó un terremoto político en España, que hizo descarrilar la legislatura y el gobierno monocolor, que entonces era monocolor del Partido Socialista, y lo que hizo descarrilar el noviazgo de aquel gobierno monocolor socialista con el gobierno de Cataluña, de Esquerra y de Junts per Catalunya, fue la revelación de que barajaban elegir un relator para que levantara acta de lo que negociaran en la mesa aquella que estaban constituyendo. Esto lo recordará Carmen Calvo, vicepresidenta entonces y protagonista de una comparecencia ante la prensa digna de Groucho, en la que intentó explicar Carmen Calvo qué era un relator y qué no era. Bien, planteamos que será necesaria una persona que ayudara
la figura de un relator o de una relatora en los congresos es bastante útil porque ayuda al trabajo y encontraremos alguna persona. Nos parecería bien que fuera un hombre o una mujer en Cataluña, que entiendan Cataluña. Estamos intentando estar de acuerdo en esa persona y no hay más. Y no hay más. En aquel tiempo, bueno, parece que hablemos de hace 1000 años, en el año 19, que es anteayer, la vicepresidenta Carmen Calvo mantenía un grupo de WhatsApp muy animado, pero del que no se tenía noticias, claro, con Elsa Artadi y con Per Aragonés. Y aquella indiscreción sobre el relator, que yo creo que fue cosa de IZ, si no recuerdo mal, que se fue de la lengua, la indiscreción sobre el relator desató una enorme tormenta. Esquerra acabó retirando su apoyo a los presupuestos generales del Estado y Sánchez disolvió las Cortes. Tú fíjate, por lo del relator, 4 años después, Junts da por hecho que va a haber relator internacional, reconocimiento de Cataluña como nación, como identidad nacional. Para ellos siempre esto significa que sea reconocida Cataluña como nación, que se reconozca al pueblo catalán como soberano, que es la autodeterminación. ¿Qué más? Amnistía para Puigdemont y camino abierto a la negociación del referéndum de independencia. O sea que sí que ha cambiado el cuento, en 4 años. Pero solo una de las partes es la que ha cambiado en este cuento, que es el PSOE. Como todos los días nos recuerda Rufián, y tiene razón. Lo que en 2019 abrió una crisis morrocotuda, el relator, en 2023 es relator, indultos, vaciamiento del Código Penal, amnistía para Puigdemont, amnistía para los CDR, amnistía para el Tsunami Democratic y reapertura del eterno debate sobre cómo se define jurídicamente la comunidad autónoma catalana. Sánchez ha aprendido que tiene un partido elástico, que se adapta como un guante a los designios del secretario general, sumándose con disciplina espartana a cada uno de sus volantazos, ¿no? Bueno, en el mes de mayo esa elasticidad le hizo al PSOE perder el 90% del poder territorial que tenía. Hay Francina, hay Chimo, hay Guillermo. Hoy la elasticidad le permite salvar la joya de la corona, que es el gobierno de la nación. Todos los demás caen. Solo Pedro permanece. Bueno, y Paje. Eternamente a la espera, García Paje. Carlos Alsina, en Onda Cero.